Capítulo 1. La cazadora perdida en el futuro. Aria abrió los ojos, y lo primero que sintió fue el frío y el olor acre de la basura que la rodeaba. Se incorporó lentamente, con la cabeza retumbando y la vista nublada. No podía entender cómo había terminado allí. El último recuerdo que tenía era el rugido de la grieta sobre el mar del oeste, el destello cegador al cerrarla, y la sensación de ser arrastrada a la nada. Miró a su alrededor. Estaba en un vertedero, con pilas de desechos y metal oxidado que se extendían en todas direcciones. Intentó levantarse, pero un hambre punzante en el estómago la hizo tambalearse. Caminó con dificultad, sus instintos llevándola por calles desconocidas, hasta que el aroma reconfortante de una sopa la atrajo como un imán. El cartel de un pequeño restaurante parpadeaba con luces tenues, sopa para resaca de la abuela. Sin dudarlo, empujó la puerta y entró, ignorando las miradas sorprendidas de los pocos clientes. Se desplomó en una silla, y una anciana de expresión amable, pero de mirada aguda, se acercó con una sonrisa. ¿Primera vez aquí, querida?, preguntó, sin esperar respuesta mientras le servía un tazón humeante. Aria asintió con torpeza y tomó la sopa entre las manos temblorosas. El sabor salado y reconfortante la envolvió, y la desesperación de su situación se atenuó, aunque fuera momentáneamente. Horas más tarde, mientras ayudaba a la anciana a recoger platos como agradecimiento, comenzó a notar detalles que la inquietaban. Los clientes hablaban sobre grietas menores y casas transmitidas en vivo, como si fueran eventos deportivos. ¿8 años en el futuro?, murmuró, recordando los fragmentos de conversación que había captado. La idea era absurda, pero su instinto le decía que algo mucho más grande había sucedido. Las alertas de desastre y los cazadores que antaño eran los héroes del mundo ahora parecían parte de la vida cotidiana. Aria se sintió fuera de lugar, una reliquia de un pasado más caótico. Decidió que su mejor opción era permanecer en el anonimato y buscar una vida tranquila, al menos hasta entender la magnitud de la situación. Necesito un trabajo y un lugar donde quedarme, dijo a la anciana, que asintió como si lo hubiera esperado todo el tiempo. Tenemos un puesto de medio tiempo aquí, si no te importa el trabajo duro. Nadie lo quiere ya en estos días, respondió con una sonrisa que escondía más de lo que mostraba. La calma duró poco. Unas semanas después, mientras Aria servía un tazón de sopa a un cliente, la campanilla de la puerta sonó y entró un hombre alto de cabello oscuro y ojos afilados que parecían analizar cada rincón del lugar. Su presencia atrajo miradas, y el murmullo de los clientes aumentó. Era innegable que era alguien importante. Chris. El nombre escapó de los labios de un cliente con asombro. Aria contuvo el aliento. No necesitaba explicaciones para saber quién era. Chris, el cazador de clase S y líder del gremio Ebis, conocido por su destreza y poder implacable. Chris miró a Aria por un instante que pareció más largo de lo necesario, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Se acercó al mostrador y sonrió. «Sopa para resaca, por favor». «He oído que aquí es la mejor», dijo, con una voz profunda que resonó en todo el restaurante. Aria mantuvo la compostura mientras servía la sopa, pero su mente giraba. «¿Por qué me mira así?». Cuando le entregó el tazón, sus dedos se rozaron brevemente, y ella sintió una descarga de energía que la hizo estremecerse. «Es extraño». Chris la miró con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Nos hemos visto antes?». Aria forzó una sonrisa y negó con la cabeza, manteniendo el contacto visual solo por un momento antes de apartarse. Sabía que no podía permitirse despertar más sospechas. El siguiente día fue un caos. La presencia de Chris en el restaurante se convirtió en un rumor que corrió como la pólvora. Cazadores de distintos gremios, tanto de clase baja como alta, comenzaron a frecuentar el lugar con la esperanza de cruzarse con él o simplemente para disfrutar de lo que se había convertido en el restaurante favorito del líder de Ebis. Aria sentía que su fachada de anonimato comenzaba a desmoronarse. Las miradas curiosas y las preguntas directas de los nuevos clientes eran cada vez más frecuentes. Chris volvía cada pocos días, siempre con la misma sonrisa inquisitiva, como si buscara confirmar algo. Aria hacía lo posible por mantener la distancia, pero el destino parecía decidido a entrelazarlos. Un atardecer, mientras limpiaba las mesas después de otro día ajetreado, una alerta de desastre sonó en el televisor del restaurante.
Arya levantó la vista y vio cómo se anunciaba la apertura de una grieta de nivela en el centro de la ciudad. Las imágenes en vivo mostraban a cazadores preparándose para la misión. La adrenalina corrió por sus venas, instintos antiguos despertándose, luchando contra la determinación de mantenerse alejada. Parece que la ciudad sigue sin dormir, dijo Chris, que había entrado sin que ella lo notara. Se quedó junto a la ventana, observando el reflejo de las luces de la alerta que parpadeaban a lo lejos. Arya lo miró de reojo, sintiendo el peso de su destino caer sobre ella. No sabía si podía seguir ignorando lo que era, una cazadora, nacida y entrenada para enfrentar lo que otros temían. Pero la presencia de Chris y la constante llegada de cazadores al restaurante complicaban aún más su deseo de una vida tranquila. Una cosa era segura, su secreto no podría mantenerse oculto para siempre. Capítulo 2. Sombras del pasado y ecos del presente. La alerta de desastre en el televisor continuaba parpadeando mientras los clientes del restaurante hablaban en voz baja sobre la grieta de nivela que había aparecido en el centro de la ciudad. Arya se obligó a mantener la calma, apretando el trapo de limpieza en sus manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. A pesar de sus esfuerzos por ignorar el llamado de la caza, sus instintos de cazadora la empujaban a actuar. Chris, todavía de pie junto a la ventana, la observaba de reojo. Había algo en la forma en que la miraba, como si estuviera intentando descifrar un acertijo. No podía sacudirse la sensación de que esa joven camarera le era familiar, aunque no lograba recordar por qué. ¿Vas a quedarte mirando todo el tiempo o vas a hacer algo?, preguntó un hombre con tono sarcástico al otro lado de la barra, uno de los cazadores de nivel bajo que había venido atraído por la reputación del restaurante. Chris giró la cabeza con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alguien tiene que observar, ¿no crees?», respondió, y el cazador apartó la mirada, incómodo. Esa noche, cuando el restaurante cerró, Arya se dirigió a su pequeño apartamento alquilado a unas pocas cuadras. No podía dejar de pensar en la grieta, en las fuerzas que probablemente ahora estaban luchando contra las criaturas que emergían de ella. Se detuvo en la ventana, observando las luces intermitentes de los equipos de emergencia en la distancia. ¿Debería intervenir?, se preguntó en voz baja, consciente de que exponerse podría atraer más atención de la que deseaba. La decisión fue tomada por ella cuando una serie de explosiones resonaron en la ciudad, y el cielo se iluminó con destellos de energía mágica. La grieta estaba más descontrolada de lo que se había previsto. Arya apretó los dientes, sacó una capa oscura de un rincón de su armario y la envolvió sobre sus hombros, asegurándose de ocultar su rostro lo mejor posible. Una vez más, solo una vez más, murmuró, mientras salía al frío de la noche. Cuando llegó al lugar, la escena era caótica. Criaturas de energía y sombra salían de la grieta, enfrentándose a un grupo de cazadores que luchaban con todo lo que tenían. Chris estaba allí, liderando a su gremio con una combinación de destreza y precisión que era legendaria. Arya se mantuvo al margen, evaluando la situación. Sabía que intervenir podría ser peligroso para su anonimato, pero la grieta estaba ganando terreno. Una criatura enorme, con garras negras y ojos como brasas, se lanzó sobre un cazador caído. Arya no lo pensó dos veces. Corrió hacia la criatura, deslizándose con agilidad bajo su ataque y apuñalándola con un cuchillo encantado que había mantenido oculto. El monstruo emitió un alarido agudo antes de desvanecerse en humo. El silencio momentáneo que siguió hizo que todos los cazadores cercanos la miraran con asombro. Antes de que pudieran acercarse a ella, Arya giró sobre sus talones y se dirigió a la oscuridad, pero no antes de que los ojos de Chris se encontraran con los suyos. Esta vez, la chispa de reconocimiento fue clara en su expresión. «Espera», gritó él, avanzando hacia ella. Arya se detuvo solo un momento, lo suficiente para ver que Chris había reconocido algo. Algo en ella. Entonces, se adentró en las sombras y desapareció, con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, el restaurante estaba lleno de rumores sobre la misteriosa cazadora que había aparecido para ayudar en la batalla. Los clientes discutían teorías y especulaciones, y las noticias hablaban sobre la grieta cerrada y la intervención inesperada. Arya fingió no prestar atención, concentrada en sus tareas mientras sentía la mirada de Chris, que había llegado temprano y la observaba desde una mesa en la esquina. Cuando el lugar se vació un poco,
Chris se acercó al mostrador. Anoche vi algo interesante. Una cazadora que parecía salir de la nada, enfrentándose a una criatura de nivel S, dijo con un tono casual, aunque su mirada era intensa. Arya le devolvió la mirada, con el corazón acelerado pero manteniendo la calma exterior. El mundo está lleno de sorpresas, ¿no crees? Respondió, recogiendo tazas y evitando que su voz temblara. Chris se inclinó un poco más, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Creo que tú eres una de esas sorpresas, Arya. El silencio entre ellos fue pesado, lleno de preguntas no formuladas y respuestas que Arya no estaba dispuesta a dar. Pero sabía que el juego de esconderse se había complicado. Chris había visto demasiado, y ahora, lo que estaba en juego era más que su anonimato. Si él descubría quién era realmente y por qué estaba en este tiempo, todo podría cambiar. Y mientras los rumores seguían creciendo y las grietas se volvían más frecuentes y peligrosas, Arya comprendió que la vida tranquila que había intentado construir estaba al borde de desmoronarse. Capítulo 3. La verdad revelada. Arya trató de mantener la compostura los días siguientes, pero cada vez que levantaba la vista, se encontraba con la mirada de Chris, observándola desde su habitual rincón en el restaurante. La tensión crecía en el aire, y la noticia de la misteriosa cazadora que había aparecido durante la grieta seguía siendo el tema central de conversación entre los cazadores y clientes. Una tarde, cuando el restaurante estaba más tranquilo, la anciana dueña se acercó a Arya con una sonrisa cálida pero preocupada. He notado que algo te inquieta, muchacha. Si necesitas hablar, aquí tienes a una vieja amiga, dijo, dándole una palmada en el hombro. Arya sintió un nudo en la garganta. La amabilidad de la anciana le recordaba que no estaba completamente sola en este mundo extraño. Pero antes de que pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó y Chris entró, seguido por un par de cazadores del gremio Ebis. Sus miradas se cruzaron, y Arya supo que la confrontación era inevitable. Chris se acercó al mostrador y, sin rodeos, dejó caer un objeto pequeño y brillante sobre la madera, un colgante con una runa que solo un cazador de alto rango reconocería. Esto se cayó anoche cuando te vi luchar. Sé lo que significa, Arya. No eres solo una camarera, dijo, su voz firme pero sin acusación. El tiempo pareció detenerse. Los otros cazadores y la anciana observaban la escena con curiosidad, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Arya tomó aire, sus ojos clavados en el colgante, y decidió que ya no podía seguir fingiendo. No, no lo soy. Fui una cazadora en mi tiempo, enviada a sellar grietas que la mayoría ni siquiera se atrevería a mirar, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que Chris y los demás la escucharan. Pero algo salió mal, y terminé aquí, 8 años en el futuro. El silencio en el restaurante era absoluto. Chris la miró, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. Eso explica por qué no encajas en este mundo. Pero, ¿por qué te escondes? Preguntó, con una mezcla de interés y preocupación. Porque no quería volver a esa vida. No quería ser cazadora otra vez. Pero parece que el destino tiene otros planes, respondió Arya, cruzando los brazos con determinación. Esa noche, Chris invitó a Arya a dar un paseo por la ciudad, buscando un lugar donde pudieran hablar sin interrupciones. Se detuvieron en un mirador que daba al centro iluminado, donde las grietas y los cazadores eran ahora parte del paisaje cotidiano. Cuando te vi luchar esa noche, lo supe. Nadie que no haya entrenado toda su vida podría enfrentarse a una criatura de nivel S como lo hiciste tú, dijo Chris, observando las luces parpadear en la distancia. Pero hay algo más, ¿verdad? No solo estás aquí porque caíste en el futuro. Arya lo miró, su expresión suavizándose al ver la sinceridad en sus ojos. Hay algo que no sabías. La grieta que sellé en el pasado, no fue la única. Era parte de una red más grande, una que conecta grietas en todo el mundo. Las grietas que están apareciendo ahora son más poderosas porque el sello que puse está empezando a romperse. Si eso sucede, el caos que vivimos antes será un juego de niños comparado con lo que vendrá. Chris la miró, con la mandíbula apretada y los ojos reflejando la gravedad de la situación. Entonces necesitamos tu ayuda, Arya. No puedes seguir escondiéndote. Lo sé, admitió ella, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros.
Pero no sé si tengo la fuerza para enfrentar lo que está por venir. Chris le tomó la mano, un gesto inesperado que la hizo estremecerse. No estás sola en esto. Esta vez, lucharemos juntos. Arya asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Pero sabía que las promesas de apoyo eran solo el principio. Las grietas, y los horrores que podrían desatarse, exigían más que valentía, requerían sacrificios que aún no podía prever. La noticia de la identidad de Arya como cazadora se esparció rápidamente. Aunque la mayoría de los cazadores en el restaurante y la ciudad se mostraron escépticos al principio, la confirmación de Chris sobre su historia cambió las opiniones. Algunos la miraban con admiración, otros con envidia o resentimiento. Pero lo que nadie podía negar era que la ciudad necesitaba a todos los cazadores capaces si iban a enfrentarse a lo que estaba por venir. Unos días después, una nueva grieta de nivel S fue detectada, y esta vez no había margen para la duda. Arya se puso su vieja armadura, que había recuperado de un comerciante de reliquias, y se unió al grupo de cazadores liderado por Chris. Las calles se llenaron de la expectación de los espectadores y el sonido de las sirenas. Cuando llegaron al lugar, una figura alta y sombría emergió de la grieta, una criatura que Arya no había visto nunca. Pero antes de que el miedo pudiera afianzarse, sintió la presencia de Chris a su lado, listo para luchar. ¿Lista, cazadora?, preguntó, con una sonrisa que, incluso en ese momento, logró reconfortarla. Siempre, respondió Arya, y juntos avanzaron hacia la batalla que definiría el destino de su mundo y, quizás, de ellos mismos. Capítulo 4. La batalla que despierta antiguos poderes. La grieta de nivel S crepitaba con una energía oscura y opresiva, iluminando las calles con un resplandor morado que hacía que la noche pareciera aún más densa. Arya y Chris avanzaron al frente del grupo de cazadores, sus siluetas destacándose bajo la luz de la grieta. A su alrededor, los demás cazadores del gremio Ebis y otros grupos se preparaban con rostros tensos y concentrados. El monstruo que emergía de la grieta era un coloso de sombras y fuego, con cuernos retorcidos y ojos que destellaban como brasas. Era más grande que cualquier criatura que Arya había enfrentado antes, incluso en el pasado, y su rugido hizo temblar el suelo. «Prepárense», gritó Chris, levantando su espada de grado S que destellaba con una luz azul celeste. Arya sintió el peso de su armadura, el frío de la empuñadura de su cuchillo encantado, y la familiar adrenalina que la empujaba a actuar. Sus ojos recorrieron a los cazadores que se desplegaban a su alrededor, conscientes de que cualquier error podía significar una masacre. «Chris, esa cosa no es normal», dijo Arya, sus ojos afilados detectando los patrones de energía que se movían en torno a la criatura. No es solo una criatura de nivel SI. Es una combinación de entidades, lo que significa que es más inteligente y más difícil de derrotar. Chris asintió sin apartar la vista del monstruo. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. La criatura atacó, lanzando un aluvión de llamas negras que obligó a los cazadores a dispersarse. Arya se movió con la agilidad que solo los cazadores de élite poseían, rodando por el suelo y lanzando un dardo encantado hacia la bestia. La criatura rugió cuando el dardo se clavó en su costado, pero rápidamente dirigió su atención hacia ella, mostrando que la había identificado como una amenaza. «Arya, cuidado», gritó Lucas, otro cazador de Ebis, mientras un tentáculo de sombra se lanzaba hacia ella. Chris llegó a tiempo, bloqueando el ataque con su espada y cortando el tentáculo en un movimiento fluido. Arya le dedicó una mirada rápida de agradecimiento antes de concentrarse en el siguiente movimiento. Sabía que no podían simplemente defenderse, debían atacar con todo para sellar la grieta antes de que más criaturas emergieran. El enfrentamiento se alargó, y las calles se llenaron de gritos, explosiones de energía y el rugido incesante del monstruo. A medida que avanzaba la batalla, Arya sintió un poder antiguo despertándose en su interior, algo que no había experimentado desde que cerró la grieta original 8 años atrás. Sus manos brillaron con una luz dorada, y los cazadores a su alrededor se detuvieron brevemente, sorprendidos por la intensidad del resplandor. Chris, que estaba a su lado, la miró con asombro. «¿Qué es eso, Arya?», preguntó, aunque la respuesta era evidente, el poder de una cazadora que había enfrentado lo imposible en el pasado y que ahora volvía a reclamar su lugar. «Es mi legado»,
y la clave para cerrar esta grieta, respondió ella, con la voz firme y los ojos decididos. Arya corrió hacia la grieta, esquivando los ataques de la criatura y de sus apéndices oscuros. Sentía la energía vibrar a través de ella, canalizándola en un hechizo que había aprendido hacía años, uno que requería todo su poder y más. Chris, sin dudarlo, corrió a su lado, protegiéndola de los ataques mientras ella murmuraba las palabras que sellarían la grieta. La criatura lanzó un último rugido, intentando evitar lo inevitable, pero el hechizo de Arya se completó. Una luz cegadora brotó de sus manos y envolvió la grieta, que comenzó a cerrarse lentamente, succionando a la criatura y sellando el portal en un torbellino de energía. El silencio que siguió fue profundo. Los cazadores miraban la escena, sin poder creer que la batalla había terminado y que la ciudad estaba a salvo, al menos por el momento. Arya cayó de rodillas, agotada por el esfuerzo, y Chris se arrodilló a su lado, sus ojos preocupados y aliviados al mismo tiempo. «Lo lograste», susurró, tocando su brazo. Arya levantó la vista y vio la admiración en su mirada, una que iba más allá del reconocimiento de un líder hacia un cazador talentoso. Había una conexión que se había forjado en el fuego de la batalla, y que ahora brillaba con fuerza. «Lo hicimos», corrigió ella, permitiéndose una sonrisa agotada. Los cazadores se reunieron a su alrededor, algunos ofreciendo palabras de agradecimiento y otros mirándola con una mezcla de respeto y reverencia. La historia de la cazadora que había regresado del pasado para enfrentar una nueva era se extendió rápidamente, y el nombre de Arya se convirtió en una leyenda viva. Esa noche, cuando el caos se calmó y la ciudad volvió a una inquietante normalidad, Chris la llevó de vuelta al restaurante, que ahora estaba vacío y en silencio. La anciana dueña los recibió con una sonrisa cálida, como si hubiera esperado su regreso. «Parece que has encontrado tu lugar, después de todo, querida», dijo, y en sus ojos brillaba un destello de conocimiento que Arya no entendía del todo. Chris miró a Arya y tomó su mano, apretándola suavemente. «No importa cuántas grietas se abran, ahora sabemos que podemos enfrentarlas juntos». Arya, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de su pasado se aligeraba. No estaba sola, y en Chris había encontrado algo más que un compañero de casa, había encontrado una razón para seguir adelante y luchar, no solo por el mundo, sino por el futuro que podían construir juntos. Capítulo 5. El llamado de las sombras. El mundo despertó a una nueva realidad en la que la historia de la cazadora perdida en el tiempo se extendió como un reguero de pólvora. Las noticias sobre la grieta de nivel S y que había sido sellada con éxito gracias a la misteriosa Arya y el líder del gremio Ebis, Chris, capturaron la atención de todos. Sin embargo, la victoria trajo consigo no solo respeto, sino también atención no deseada. Los cazadores de otros gremios comenzaron a visitar el restaurante más a menudo, algunos buscando respuestas y otros con intenciones menos amables. Arya trataba de mantener su vida lo más normal posible, sirviendo sopa y trabajando junto a la anciana dueña, quien siempre le lanzaba miradas comprensivas, como si entendiera que la paz era algo efímero en la vida de una cazadora. Una tarde, mientras Arya limpiaba una mesa, un hombre con una cicatriz en el rostro y un aura intimidante entró al restaurante. Vestía un uniforme negro que pertenecía a uno de los gremios rivales, la Orden de las Sombras, conocida por su enfoque implacable y sus métodos poco ortodoxos. «Así que tú eres la cazadora del pasado», dijo el hombre, su voz ronca y cargada de desafío. Los otros cazadores en el restaurante se tensaron, y Chris, que acababa de entrar, fijó la mirada en el recién llegado. «¿Qué quieres, Sorn?», preguntó Chris, su tono controlado pero amenazante. Sorn, líder de la Orden de las Sombras, sonrió con una mueca que no alcanzó sus ojos. «Nada más que una conversación. Parece que tu cazadora tiene algo que nos interesa». Arya dio un paso al frente, sus ojos desafiando los de Sorn. «No soy de nadie, y si tienes algo que decir, hazlo rápido». El silencio en el restaurante se volvió espeso. Sorn inclinó la cabeza ligeramente, evaluándola. «He oído que la grieta que cerraste hace 8 años fue solo el comienzo. Que aún hay algo más grande moviéndose en las sombras. Y quiero saber si estás dispuesta a compartirlo». Chris avanzó, poniéndose al lado de Arya. «No tienes derecho a exigir nada, Sorn. Si realmente quieres proteger la ciudad, trabaja con nosotros y no contra nosotros».
Sonrió con una mezcla de cinismo y desafío. No me interesan las alianzas fáciles, Chris. Pero vendrán más grietas, más grandes y más peligrosas, y cuando eso suceda, quiero asegurarme de que estemos preparados. Sin esperar respuesta, Sorn se giró y salió del restaurante, dejando tras de sí un aire de inquietud. Esa noche, Arya y Chris se encontraron en el mirador donde habían hablado por primera vez después de la grieta. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y el viento traía consigo el eco de la conversación con Sorn. «Sabes que tiene razón, ¿verdad?», dijo Arya, rompiendo el silencio. «Las grietas están conectadas, y lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Si no descubrimos de dónde vienen, esto solo empeorará». Chris asintió, su mandíbula tensa. «Lo sé. Pero no podemos enfrentarlo solos. Sorn puede ser un problema, pero si hay algo que temer más que él, es lo que está al otro lado de esas grietas». Arya se giró hacia él, su expresión decidida. «Necesitamos formar una alianza, no solo con los gremios que confían en nosotros, sino también con aquellos que dudan. Si la amenaza es tan grande como creo, todos estaremos en peligro». Chris la miró, y en ese momento, supo que Arya no solo era una cazadora. Era una líder, una persona dispuesta a enfrentarse al abismo por el bien de todos, incluso si eso significaba arriesgarse a que su mundo volviera a romperse. «Entonces haremos lo que sea necesario, juntos». Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones y discusiones estratégicas. Algunos gremios se unieron a la causa, conscientes de la gravedad de la situación, mientras que otros, como la Orden de las Sombras, mantenían su distancia, observando desde las sombras y esperando su oportunidad. Arya trabajó incansablemente, liderando las sesiones de planificación y compartiendo todo lo que sabía sobre las antiguas grietas y los seres que las habitaban. Sin embargo, las noches eran diferentes. Era en esos momentos de calma cuando Chris la encontraba, ofreciéndole un respiro y recordándole que no estaba sola. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el techo del restaurante, Chris tomó la mano de Arya y la miró con una sinceridad que la hizo estremecerse. «Arya, pase lo que pase, estaré contigo. No solo como cazador, sino como alguien que cree en ti, más allá de todo lo que has enfrentado». Arya sintió que sus defensas se desmoronaban, dejando al descubierto un corazón que había estado protegido por demasiado tiempo. «Gracias, Chris. Eso significa más de lo que puedes imaginar». El vínculo que los unía se fortalecía con cada momento, preparándolos para lo que sabían que estaba por venir, una batalla que no solo definiría su destino, sino el de todo un mundo que aún no entendía la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. Capítulo 6. Ecos de las grietas. La ciudad estaba sumida en una calma inquietante, una pausa antes de la tormenta. La noticia de la próxima apertura de una grieta de nivel desconocido había corrido como la pólvora, y los cazadores se preparaban para lo que prometía ser la batalla más difícil de sus vidas. Las reuniones estratégicas eran constantes, y la tensión entre los gremios se palpaba en el aire. Arya había pasado las últimas noches investigando viejos textos y mapas, buscando un patrón en la aparición de las grietas. Con la ayuda de Chris y algunos miembros del gremio Ebis, comenzaron a trazar un mapa de las conexiones entre los puntos donde las grietas se habían abierto, notando un inquietante patrón que formaba un círculo alrededor de la ciudad. «Esto no es aleatorio. Las grietas están siendo controladas», dijo Arya, señalando los puntos en el mapa. Sus dedos trazaban una línea imaginaria que conectaba los lugares marcados. Chris observó el mapa, con el ceño fruncido. «¿Controladas por quién o qué?», preguntó, aunque ambos sabían que la respuesta no sería sencilla. «No lo sé todavía, pero sé que quien o lo que esté detrás de esto tiene un propósito. Y si no lo descubrimos pronto, la próxima grieta podría ser la última», respondió Arya, con la determinación brillando en sus ojos. Esa tarde, un mensaje urgente llegó al restaurante. Era una notificación oficial de la Orden de las Sombras, firmada por Sorn. El mensaje era críptico, pero claro: reunión en la antigua plaza del gremio al anochecer. El enemigo que buscas está más cerca de lo que crees. Chris leyó el mensaje junto a Arya, sus ojos reflejando desconfianza. «¿Crees que es una trampa?», preguntó, sin apartar la vista del papel. Arya se mordió el labio, sopesando las posibilidades.
Puede ser. Pero si Zorn tiene información sobre las grietas, no podemos ignorarlo. Chris asintió, y la decisión fue tomada. Esa noche, se encontrarían con Zorn y su grupo, sabiendo que cada paso los acercaba a un peligro desconocido. La plaza del gremio era un lugar olvidado por la ciudad, un vestigio de la era en que los cazadores no solo eran necesarios, sino temidos. Las sombras cubrían las estatuas rotas y las viejas piedras desgastadas por el tiempo. Arya y Chris llegaron al lugar, seguidos por algunos cazadores de Ebis. Las figuras de Zorn y sus hombres ya los esperaban, destacando en la penumbra. Gracias por venir, dijo Zorn, su voz rasposa cortando el silencio. No tienes que agradecernos nada, Zorn. Estamos aquí por respuestas, replicó Chris, con la mano cerca de la empuñadura de su espada. Zorn sonrió, pero su expresión no mostraba diversión. Hace años, antes de que desaparecieras, Arya, hubo una grieta que ninguno de los cazadores logró cerrar. Se selló por sí misma, o eso creímos. Pero en realidad, dejó un rastro, una conexión. Esa grieta es la madre de todas las demás, y la próxima que se abra será el regreso de lo que quedó atrapado en su interior. Arya sintió que el frío se colaba por sus venas. ¿Qué quedó atrapado?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. El alma de un antiguo cazador, corrompida por el poder de las grietas, respondió Zorn, sus ojos oscuros fijos en los de Arya. Y ese cazador es quien ahora controla la apertura de todas las grietas. Es el quien busca volver. El silencio fue total. Arya comprendió en un instante lo que eso significaba: la próxima grieta no sería solo un portal, sería la llegada de una entidad con un poder inimaginable y un deseo de venganza. Cuando la reunión terminó, Chris y Arya se quedaron en la plaza, observando las estrellas que apenas se veían en el cielo nocturno. Las palabras de Zorn seguían retumbando en sus mentes. No tienes que hacer esto sola, Arya. Pase lo que pase, estaré a tu lado, dijo Chris, rompiendo el silencio y acercándose a ella. Arya lo miró, agradecida por su apoyo, pero con el peso de la responsabilidad aplastándola. Sabía que la batalla que se avecinaba sería más personal de lo que cualquier otro cazador podría imaginar. No sé si podremos detenerlo, Chris. Si ese cazador vuelve, todo podría cambiar, admitió ella, su voz temblando por primera vez en mucho tiempo. Lo haremos. Porque no estamos solos, y porque juntos hemos enfrentado lo imposible antes, respondió Chris, tomando su mano con una firmeza que le transmitió valor. En ese momento, la ciudad pareció más frágil que nunca, y Arya supo que la batalla por su destino y el del mundo acababa de comenzar. Capítulo 7. La tormenta que se acerca. Los días que siguieron a la reunión en la plaza del gremio estuvieron marcados por un frenesí de preparativos. La noticia de que un antiguo cazador corrompido y atrapado en las grietas estaba tratando de regresar se propagó como un incendio entre los gremios. Las alianzas se forjaron a regañadientes, uniendo a cazadores que nunca antes habrían trabajado juntos. El aire estaba cargado de nerviosismo, pero también de una determinación feroz. Todos sabían que la próxima grieta podría ser la última, y nadie estaba dispuesto a retroceder. Arya se encontró liderando reuniones estratégicas, su voz firme y sus instrucciones precisas ganándose el respeto de aquellos que antes la veían solo como una reliquia de una era pasada. Chris, siempre a su lado, reforzaba la idea de que en la batalla que se avecinaba, la unidad era la única esperanza. Nuestros exploradores han detectado una anomalía de energía en el límite de la ciudad, justo en el área donde la grieta original apareció hace 8 años, anunció Lucas en una de las reuniones. Su rostro, normalmente relajado, estaba tenso y serio. Arya cerró los ojos un instante, recordando aquella última batalla antes de ser arrojada al futuro. La misma grieta que había sellado ahora parecía estar despertando, y con ella, el alma oscura del cazador que había caído en su abismo. Esa noche, Arya se sentó en el techo del restaurante, observando la ciudad que había aprendido a conocer y querer en los últimos meses. Las luces parpadeaban, y el murmullo de la vida nocturna se mezclaba con el viento. Chris se unió a ella, tomando asiento en silencio. Parece que siempre terminamos aquí antes de las grandes batallas, dijo él, con una sonrisa que trataba de disipar la tensión. Es porque es el único lugar donde puedo pensar claramente, respondió Arya, sin apartar la vista del horizonte. Chris la miró,
sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y algo más profundo. ¿Qué piensas ahora? Arya dejó escapar un suspiro, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Pienso en lo que perdí la última vez que luché contra esta grieta, en lo que podría perder de nuevo. Pero también pienso en todo lo que he ganado, y en por qué estoy dispuesta a enfrentar esto otra vez. Chris se acercó, su mano rozando la de ella antes de entrelazarlas. No estás sola, Arya. Y pase lo que pase, no dejaré que caigas. La promesa quedó suspendida en el aire, y por primera vez, Arya permitió que la calidez de esa promesa se asentara en su corazón. La batalla se acercaba, pero esta vez, no enfrentaría la sombra sola. La noche antes de la apertura de la grieta, las calles estaban desiertas. Los cazadores se reunieron en silencio, sus armas brillando a la luz de las antorchas y las lámparas. Son y su orden de las sombras se unieron a la formación, sus figuras siniestras y preparadas para lo que venía. Cuando la grieta se abra, centren sus ataques en las criaturas menores. Chris, tú y tu equipo protegerán a Arya mientras realiza el hechizo de sellado, ordenó Zorn, su tono duro pero efectivo. Era un líder que sabía que la victoria solo se conseguiría si dejaban a un lado sus diferencias. Un destello violento rasgó el cielo, y una fisura brillante y oscura apareció en el aire, expandiéndose con un sonido que hacía temblar la tierra. Las sombras comenzaron a salir de la grieta, seres deformes y rugientes que se abalanzaban sobre los cazadores sin piedad. Arya corrió hacia el centro de la formación, invocando el poder antiguo que había usado para cerrar la grieta la última vez. Sus manos comenzaron a brillar con la misma luz dorada que antes, pero esta vez, la energía era más intensa, como si respondiera al desafío. Chris. Necesito tiempo. Gritó mientras una criatura alada se lanzaba hacia ella. Chris interceptó al monstruo, sus movimientos precisos y letales. La espada de grado S cortó las alas de la criatura en un arco brillante, y con un movimiento rápido, la decapitó antes de que tocara el suelo. No dejen que se acerquen a ella. Gritó Zorn, liderando a su gremio con una ferocidad que sorprendió a todos. La grieta rugió, y una figura comenzó a emerger de su centro, una silueta alta y encapuchada con ojos que ardían como llamas. El cazador corrompido había regresado. Arya, dijo la figura, su voz resonando como un eco hueco que provocaba escalofríos. Has vuelto, y esta vez, no te dejaré ir. Arya sintió un miedo antiguo apoderarse de ella, pero se negó a ceder. Recitó las palabras del hechizo, su voz firme, mientras la figura avanzaba, lanzando sombras que derribaban a los cazadores cercanos. Chris, no podrás detenerlo solo. Gritó Lucas mientras luchaba contra una criatura menor. Chris, con los ojos llenos de determinación, miró a Arya y asintió. No lo haré solo. Estaremos juntos. Con un rugido de batalla, se lanzó hacia el cazador corrompido, desatando un torrente de ataques que desviaron su atención de Arya. Los demás cazadores, viendo la oportunidad, redoblaron sus esfuerzos, protegiendo a la mujer que estaba en el centro de todo. Arya sintió la culminación del hechizo, y la luz dorada se intensificó, rodeándola como una barrera luminosa. Con un grito final, liberó la energía hacia la grieta, obligándola a cerrarse poco a poco. El cazador corrompido lanzó un grito de furia y desesperación, y las sombras que lo rodeaban se disiparon mientras la grieta se sellaba con un último destello cegador. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las criaturas restantes se desvanecieron, y los cazadores se quedaron inmóviles, asimilando lo que acababan de presenciar. Chris cayó de rodillas junto a Arya, quien respiraba con dificultad pero sonreía, sus ojos encontrándose con los de él. Lo logramos, dijo ella, su voz quebrada pero triunfante. Sí, lo hicimos, respondió Chris, envolviéndola en un abrazo que hablaba de promesas cumplidas y futuros compartidos. Los cazadores se unieron en un aplauso, un sonido que retumbó en la noche y marcó el fin de la batalla y el comienzo de una nueva era. Capítulo 8. El peso de la victoria. La grieta finalmente se había cerrado, y las calles de la ciudad, aunque marcadas por la batalla, ahora estaban en silencio. Los cazadores comenzaron a reagruparse, algunos sentándose en las aceras con expresiones de alivio y agotamiento. Arya observaba cómo la luz del amanecer empezaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas, un recordatorio de que, a pesar de todo, el mundo seguía girando.
Chris permanecía a su lado, una mezcla de orgullo y preocupación en su mirada. Ella había usado un poder que casi la había consumido, y aunque la batalla se había ganado, el esfuerzo había dejado huellas visibles en su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente, y la fatiga era evidente en la palidez de su rostro. «Necesitas descansar», dijo Chris, su voz baja y cargada de preocupación. Arya le sonrió, un gesto débil pero genuino. «Hay tiempo para descansar después. Ahora hay cosas que debemos hacer». El regreso al restaurante fue más solemne de lo que esperaban. Los cazadores de Ebis y otros gremios se despidieron con palabras de gratitud, algunos dándole a Arya miradas de respeto y otros, más jóvenes, incluso saludándola con admiración. Zorn apareció antes de que se dispersaran, su expresión habitual de severidad suavizada por un raro atisbo de reconocimiento. «Hoy, hiciste lo que nadie más pudo. Espero que entiendas lo que eso significa para todos nosotros», dijo, y aunque sus palabras eran duras, su tono era sincero. Arya sintió, entendiendo que no era solo la victoria lo que importaba, sino la promesa de que, a partir de ahora, las grietas y lo que había detrás de ellas serían enfrentadas con la fuerza y unidad de todos los cazadores. En el interior del restaurante, la anciana dueña los esperaba con una mesa preparada y una sopa humeante que llenaba el aire con su reconfortante aroma. «Sabía que volverías, niña», dijo, acariciando la mejilla de Arya con ternura. «Pero ahora, más que nunca, necesitas cuidar de ti». Arya se dejó caer en una silla y, por un momento, dejó que el calor de la sopa y la familiaridad del lugar le recordaran que, aunque la batalla había terminado, la vida continuaba. Lucas y algunos otros cazadores entraron poco después, llenando el lugar con murmullos de conversación y risas tímidas. La tensión se había disuelto en camaradería, y Chris aprovechó el momento para acercarse a Arya. «Sé que todavía hay preguntas sin responder, pero esta noche solo debemos estar aquí, juntos», dijo, mirándola con una calidez que hizo que todo lo demás se desvaneciera. Arya asintió, y en un gesto impulsivo, tomó su mano bajo la mesa. No necesitaban palabras para entenderse, el contacto era suficiente para sellar la promesa de apoyo mutuo y un futuro compartido. Sin embargo, la paz duró poco. Los rumores sobre grietas más grandes en otras partes del mundo y nuevas entidades que surgían de ellas empezaron a extenderse entre los cazadores. Arya sabía que la batalla en su ciudad había sido solo una parte de una guerra más grande, una que requeriría toda la fuerza y estrategia que pudieran reunir. Una mañana, mientras Chris y Arya revisaban informes en el restaurante, una notificación en sus dispositivos les informó de una reunión de emergencia convocada por el Consejo de Cazadores Internacionales. La convocatoria dejaba claro que las grietas no eran fenómenos aislados, sino parte de un patrón que apuntaba a algo mucho más grande y peligroso. «Esto va más allá de nuestra ciudad», dijo Chris, con la mirada fija en el mensaje. «Debemos estar listos para lo que venga». Arya asintió, sintiendo que el peso de su papel en el futuro de los cazadores y de la humanidad era más real que nunca. Pero esta vez, no enfrentaría la oscuridad sola. Con Chris, Lucas y los demás a su lado, estaba dispuesta a hacer frente a lo que fuera necesario para proteger el mundo que había aprendido a amar. El restaurante se convirtió en el centro de planificación y estrategias, con cazadores de diferentes gremios entrando y saliendo, compartiendo información y fortaleciendo alianzas. La imagen de Arya como la cazadora que había regresado para enfrentarse a lo imposible se había convertido en un símbolo de esperanza, y aunque las dificultades eran innegables, la unidad que había surgido de la crisis daba una nueva fuerza a todos los involucrados. Esa noche, cuando el bullicio se calmó, Chris se quedó con Arya en la azotea del restaurante, como lo hacían siempre antes de los grandes momentos. «¿Crees que estamos listos?», preguntó Arya, rompiendo el silencio y mirando el horizonte. Chris se giró hacia ella y sonrió. «No sé si alguien está completamente listo para lo desconocido. Pero sé que, juntos, lo enfrentaremos». Arya permitió que la brisa fresca acariciara su rostro mientras sus pensamientos se llenaban de un nuevo propósito. El futuro aún era incierto, pero el camino que tenía delante estaba claro: luchar, proteger y nunca perder la esperanza. El mundo se había transformado, y ella también. Y mientras la oscuridad amenazaba con volver, Arya y Chris estaban preparados para enfrentarse a ella, codo a codo, como cazadores y como algo más. Capítulo 9.
el consejo y los secretos del pasado. El restaurante se llenó de un aire de despedida mientras Arya, Chris y Lucas se preparaban para partir hacia la sede del Consejo de Cazadores Internacionales. La noticia de que la batalla contra la última grieta había atraído la atención de líderes cazadores de todo el mundo no había pasado desapercibida. Arya sabía que este viaje marcaría el comienzo de algo más grande, una guerra que se libraría en múltiples frentes. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó Lucas, observando la expresión resuelta de Arya. Ella asintió, sintiendo la determinación arder en su pecho. Es necesario. Si lo que enfrentamos es parte de algo más grande, necesitamos saber qué es y cómo detenerlo. Chris puso una mano en su hombro, un gesto de apoyo silencioso pero firme. No importa lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos. El edificio que albergaba la sede del Consejo de Cazadores era imponente, una estructura de vidrio y metal que brillaba bajo el sol, reflejando la promesa de protección y poder. Arya y sus compañeros entraron en la gran sala de reuniones, donde cazadores de todo el mundo ya se encontraban sentados en largas mesas dispuestas en forma de media luna. El presidente del consejo, un hombre de cabello gris y ojos astutos llamado Alistair Gray, se levantó y golpeó la mesa para llamar al orden. Estamos aquí porque las grietas ya no son solo problemas locales. Lo que enfrentamos ahora es un desafío global. Y, según los informes, parece que hay una persona que sabe más de lo que hemos entendido hasta ahora. Arya, la cazadora que regresó del pasado, dijo, señalando a Arya con un gesto que atrajo todas las miradas hacia ella. Arya se levantó, sintiendo la presión de las miradas expectantes. Respiró hondo y comenzó a hablar. Hace 8 años, sellé una grieta que era más poderosa que cualquier otra. Pero ahora sé que esa grieta era solo el comienzo. Las grietas están conectadas, y el ser que las controla ha vuelto. Si no lo detenemos, no solo una ciudad, sino todo el mundo estará en peligro. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Algunos cazadores se miraron entre sí, otros asintieron con rostros serios. Alistair levantó una mano para imponer silencio. Entonces necesitamos un plan. Y esta vez, todos los gremios y cazadores deben trabajar juntos, sin rivalidades ni secretos. Sorn, que también estaba presente, se inclinó hacia adelante. Hay algo más que debemos saber, Arya. En tus visiones y recuerdos, ¿has visto algún indicio de dónde podría estar la grieta principal, la que conecta todas las demás? Arya asintió, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y claridad. Sí, lo he visto. Está en el antiguo santuario de los cazadores, un lugar que se creyó perdido hace siglos. Allí es donde el primer cazador, quien ahora está corrompido, fue sellado. Y si queremos detenerlo, debemos ir allí. La decisión fue tomada, un grupo de cazadores élite, liderado por Arya, Chris y Sorn, partiría hacia el santuario para enfrentar al antiguo cazador corrompido y sellar de una vez por todas la grieta que amenazaba con desatar la destrucción. Los preparativos fueron rápidos pero meticulosos. Las armas se afilaron, los hechizos se practicaron, y las alianzas se sellaron con miradas y palabras breves de apoyo. Chris encontró a Arya en el balcón de su habitación, contemplando las estrellas. Se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos. ¿Tienes miedo?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Sí, respondió ella, girándose para mirarlo a los ojos. Pero no del peligro, sino de lo que podríamos perder si fallamos. Chris le acarició el rostro, sus ojos reflejando la promesa que ya había hecho antes. No fallaremos. No mientras estemos juntos. El beso que compartieron fue breve pero lleno de significado, como si encapsulara todo lo que aún tenían que enfrentar y todo lo que estaban dispuestos a proteger. El viaje al santuario fue arduo y lleno de obstáculos. Las montañas nevadas que lo rodeaban eran implacables, y el aire se llenaba de una energía oscura y pesada a medida que se acercaban. El grupo de cazadores avanzaba en silencio, cada uno consciente de que esta misión podría ser la última para algunos. Cuando finalmente llegaron al santuario, encontraron una estructura antigua y majestuosa, tallada en la roca misma de la montaña. La entrada, cubierta de símbolos arcanos, parecía pulsar con un poder latente. Estamos aquí, anunció Sorn, rompiendo el silencio con su voz grave. Y ahora comienza la verdadera prueba.
Arya sintió el frío de la anticipación recorrer su columna mientras avanzaba hacia la entrada, flanqueada por Chris y Zorn. En el interior, la oscuridad los envolvió, y un eco resonante, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna, los recibió. Bienvenidos, cazadores. Han llegado al fin de su viaje, pero solo uno de ustedes saldrá victorioso. El antiguo cazador corrompido los esperaba, y la última batalla por el destino de las grietas y del mundo acababa de comenzar. Capítulo 10. La batalla final. El santuario antiguo vibraba con una energía oscura y opresiva. Arya avanzó con cuidado, sus pasos resonando en el suelo de piedra mientras la voz del cazador corrompido retumbaba en las paredes de la caverna. La luz de las antorchas que llevaban los cazadores se proyectaba en formas irregulares, creando sombras danzantes que parecían observarlos. Chris y Zorn se movían a su lado, ambos con las armas desenfundadas y los sentidos al máximo. Detrás de ellos, los cazadores de élite que habían sido seleccionados para esta misión se preparaban para el enfrentamiento que decidiría el destino del mundo. De repente, un viento gélido sopló a través del santuario, extinguiendo algunas de las antorchas. La oscuridad envolvió a los cazadores por un momento antes de que una luz azul fantasmal comenzara a emanar del centro de la sala. Allí, en un altar de piedra, se encontraba la figura encapuchada del cazador corrompido, sus ojos ardiendo con un brillo rojo y malévolo. Arya, la cazadora que se atrevió a desafiar el abismo, dijo la figura, su voz cargada de eco y desprecio. Has regresado, pero esta vez, no podrás detenerme. Arya levantó la cabeza, enfrentándose a la entidad que una vez había sido un héroe y ahora era la manifestación de la oscuridad. No te dejaremos destruir este mundo. No hoy, respondió, su voz firme y llena de resolución. El cazador corrompido levantó las manos, y la sala se llenó de un rugido ensordecedor. Sombras líquidas comenzaron a brotar de las grietas en el suelo, formando criaturas que se lanzaron contra los cazadores. La batalla estalló en un caos de acero y magia, los sonidos de los gritos y el choque de las armas resonando en el santuario. Chris se movía con una destreza casi sobrehumana, su espada de grado S brillando con cada corte mientras mantenía a raya a las criaturas que intentaban llegar a Arya. Zorn, por su parte, lideraba a su grupo con una precisión letal, sus ataques coordinados creando un muro de defensa impenetrable. Arya, en el centro de la sala, comenzó a recitar las palabras del antiguo hechizo de sellado. La luz dorada de su poder se encendió lentamente, creciendo a medida que concentraba toda su energía. Pero el cazador corrompido no iba a permitir que completara el ritual sin luchar. Con un movimiento de su mano, un rayo oscuro se lanzó hacia Arya, impactando cerca de ella y haciéndola retroceder. Arya. Gritó Chris, abriéndose paso entre las criaturas para llegar a ella. Arya se incorporó con esfuerzo, jadeando, pero manteniéndose firme. Sigue adelante, no podemos detenernos ahora, dijo, mirando a Chris con determinación. El cazador corrompido avanzó, y sus sombras se materializaron en una armadura que parecía devorar la luz misma. Con cada paso que daba, la presión en la sala aumentaba, como si la gravedad misma conspirara contra ellos. Arya sintió que el tiempo se ralentizaba. La voz del cazador resonaba en su mente, recordándole sus miedos, sus fracasos. Pero entonces, la mano de Chris rozó la suya, y la conexión entre ellos rompió el hechizo de duda que la envolvía. No escuches sus mentiras, Arya. Recuerda por qué luchas, dijo él, su voz serena y segura. Arya cerró los ojos un momento y recordó los rostros de aquellos que estaba protegiendo, las vidas que dependían de ella y de todos los cazadores presentes. La luz dorada volvió a brillar con más intensidad, y ella alzó las manos, canalizando el poder hacia el altar. Ahora. Gritó Zorn, señalando a sus cazadores para que atacaran al unísono y distrajeran al enemigo. El cazador corrompido rugió, lanzándose hacia Arya con una furia descontrolada. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Chris interceptó el ataque, cruzando espadas con el antiguo héroe caído en un choque de poder que iluminó la sala. El hechizo de Arya alcanzó su punto culminante, y la luz dorada se expandió por toda la caverna. El cazador corrompido soltó un grito que resonó como un lamento, y las sombras comenzaron a disiparse, consumidas por el brillo del sello. Chris sintió el retroceso de la energía, pero se mantuvo firme, sujetando a Arya para que no cayera.
Las criaturas que habían surgido de las sombras se desvanecieron, y el silencio volvió al santuario, solo roto por las respiraciones entrecortadas de los cazadores. Cuando la luz se desvaneció, el altar estaba vacío y el aire se sentía limpio, como si una presencia antigua hubiera sido finalmente erradicada. Los cazadores se miraron entre sí, con incredulidad y alivio en sus ojos. Zorn fue el primero en hablar, limpiando el sudor de su frente. Lo logramos. La grieta principal está sellada. Arya se dejó caer al suelo, agotada pero con una sonrisa en los labios. Chris se arrodilló a su lado, pasando un brazo alrededor de ella. Lo hiciste, dijo, con una sonrisa que reflejaba orgullo y cariño. Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo hicimos, corrigió, apoyando su cabeza en el hombro de Chris mientras el santuario volvía a la calma. El viaje de regreso fue silencioso, cargado de una paz que hacía mucho tiempo no sentían. La amenaza había sido contenida, y aunque sabían que habría otras batallas, por ahora, habían salvado al mundo de un destino oscuro. En la ciudad, los cazadores fueron recibidos con ovaciones y palabras de agradecimiento. El restaurante de la anciana se llenó de risas y celebraciones, y por primera vez, Arya permitió que la esperanza y la alegría se asentaran en su corazón sin reservas. Chris levantó su copa, y los cazadores lo imitaron. Por Arya, la cazadora que desafió al abismo y regresó para salvarnos, dijo, y el brindis se unió en un coro unánime. Arya sonrió, sintiendo que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. No solo como cazadora, sino como alguien que sabía que el amor y la lucha por un futuro mejor eran razones suficientes para seguir adelante.